Ahora, vamos a comenzar primero sobre el silabeo, ¿sí? Sobre las sílabas. En las sílabas, cuando hablamos de sílabas, hay dos tipos de sílabas. ¿Quién se acuerda cuáles son los dos tipos de sílabas que existen? Tónicas y átonas. Atónica. Ya, la sílaba tónica, bueno, obviamente lleva tilde, ya saben que alguna sílaba también lleva tilde, pero para no perder mucho tiempo, porque tienen que dar su práctica, vamos a obviarlo, ¿cierto? La sílaba tónica y la sílaba Tónica. átona lleva tilde en la primera A. ¿Listo? 1. En la sílaba tónica, ¿a qué se refiere? El golpe más fuerte de la sílaba. Ya, Así es es el que la... tiene mayor sonido de voz, ¿cierto? Es el que tiene el Sí. mayor sonido de voz en la sílaba tónica. Y por lo tanto, la sílaba átona, Será el que tiene menor sonido de voz. exacto, ¿correcto? ¿Cierto? Menor sonido de voz. Acá estamos creando simplemente nuestro resumen. Ya saben que esto nos va a servir para fin de mes, ¿no? Para cuando hagamos la práctica final, ¿cierto? Entonces, todo lo que les voy a mandar imágenes, ustedes ya lo pueden copiar. ¿Listo? Entonces, tenemos esto, la sílaba tónica y la sílaba átona, ¿cierto? Ahora, a estos dos, ¿cómo se les llama? Esa es la gran pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un acento, ya me olvidé la palabra otra vez, ya, prosódico, ya? ¿Qué diferencia hay entre un acento prosódico es creo, y el otro es un acento ortográfico? Los acentos ortográficos son las tildes, mientras que el acento prosódico es como imaginarlo, O pero es lo que sea, tiene... el acento prosódico, como tú dices, o sea, no es tanto imaginarlo, sino es quién es la sílaba tónica y la sílaba átona. Esos dos vienen a ser las sílabas, ¿qué cosa? Tónica y átona, ¿ya? Los prosódicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque como dice el concepto, mayormente es donde, o sea, no hay una tilde, ¿ya? No hay una tilde ortográfica, pero sí hay mayor sonido de voz, ¿cierto? Y por lo tanto, si hay mayor sonido de voz, por lo tanto hay un menor sonido de voz, obviamente, ¿cierto? Entonces, estos dos, ya, lo voy a poner así como uno, ¿sí? Uno tenemos el acento prosódico, ¿listo? Acá tenemos en qué se separa. Ahora ponemos, ya, en la siguiente, ponemos en la 2, vamos a poner el acento ortográfico, ¿sí? ¿Ya? El acento ortográfico, ¿qué cosa es? Voy a poner acá abajo. Es toda palabra que lleva tilde, ¿cierto? Esa es la diferencia entre el acento, ¿ya? Y la tilde. La tilde ya saben qué cosa es. Por ejemplo, vamos a poner acá, ¿ya? Vamos a poner, por ejemplo, unos ejemplos, como siempre. Ejemplo, cualquier palabra, sea tónico o átona, pero acento prosódico, o sea, no lleva tilde. Ejemplo, palabras, chicos. Cualquiera. No te estoy pidiendo ni aguda, ni grave, ni nada. Simplemente te estoy pidiendo palabras con acento prosódico. ¿Cuál? Cartel. ¿Cartel? Sí. ¿Estás seguro? Ya, cartel. ¿Qué más? ¿Qué otra? Cualquiera. Miedoso. Piadoso, puede ser, mira, perro, o sea, no tiene que tener tilde, chicos. El acento prosódico es el que no tiene tilde, lo voy a poner acá. No hay tilde. ¿Listo? Lo voy a poner entre paréntesis, así en forma resumida. Un No tilde. hay tilde. ¿Listo? Y acá toda palabra que lleva tilde, ¿cierto? ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, perro, casa, ¿listo? Cualquier palabra, sea tónico o átona, eso ya eso nada tiene que ver, ¿cierto?
Porque uno, si yo digo cartel, ¿cuál es la palabra tónica? Tel. Tel, ¿cierto? Perro. Ro. ¿Tú dices perro o dices perro? A. P. P. Sí, Ro. ¿sí? Una forma rápida también para Sa. uno, nosotros poder, Ca. por ejemplo, para poder Sa. identificar, ponle tilde. Ponle una tilde imaginaria, ¿ya? Por ejemplo, tú dices casa, tú dices casa. Entonces tú pruebas con cada uno y con cuál suena mejor. Porque tú no dices casa, tú dices casa. Entonces, por lo tanto, K viene a ser, ¿qué cosa? La sílaba tónica. ¿Listo? Entonces, de esa manera es como es. ¿Ya? El acento prosódico no hay tilde. Es cualquier palabra que no tenga tilde. ¿Sí? Ahora que ya te pidan la sílaba tónica o la sílaba átona, eso es además. El acento ortográfico es toda palabra que lleva tilde. Por ejemplo, corazón. Por ejemplo, tenemos corazón. Así le pongo. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos árbol. ¿Qué otra palabra? Con tilde. Álbum. Canción. ¿Ah? Álbum. Profesión. La profesión. Canción. Profesión, canción. Mamá. Álbum. Álbum, me Álbum. dijeron. ¿Ya? Álbum. ¿Listo? Extinción. Café, por ejemplo. Café. ¿Listo? Para los que les gusta el café. ¿Listo? Entonces, hay un montón de palabras. Cualquiera que tenga acento ortográfico viene a ser ¿qué cosa? ¿Ya? Toda palabra que lleva tilde. Acento prosódico, los que no tienen tilde, o sea, cualquier palabra que tiene mayor sonido de voz o menor sonido de voz. Cualquiera. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas? ¿No? Listo. Entonces, ya ahí vemos. No era ¿Saben eso. separar sílabas, cierto, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? No, ¿Saben No, profesor. separar? ¿Saben separar todos? ¿Alguien no sabe? ¿Alguien quiere un repaso? No. Ya. Entonces, sigamos a lo que nos toca hoy día. Ya que sabemos la sílaba átona, tónica, ¿listo? Por ejemplo, vamos a agarrar la palabra, ya, car, in, pero vamos a hacerlo mejor en cuadro, ¿cierto? Vamos a hacerlo un cuadrito. Vamos a hacerlo un cuadrito. Vamos a separar acá la palabra. Antes de esto. Vamos a separar la palabra. Por ejemplo, vamos a poner acá. Car, ¿ya? In, ¿sí? Tenemos la palabra carpintero, chicos. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo, yo ahí ya lo tengo separado, ¿cierto? Ahí yo ya lo tengo separado. Vamos creo que un poquito más. Ya. Entonces, ahí tenemos esto. ¿Listo?
supongamos que uno, ¿cómo se le llama cuando la sílaba está acá? Lo voy a poner de otro color. Cuando la mayor fuerza de voz se encuentra en esta sílaba, ¿cómo se le llama el orden de las sílabas? Aguda. No, 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 no. ¿Cómo se le llama a esta sílaba de ahí? A la ro. Última sílaba, ¿sí? Última, ¿sí? Esta se llama última sílaba. A la siguiente, ¿cómo se le llama? Penúltima sílaba. Correcto. Penúltima. Lleva tilde todos en la U, ¿ya? Penúltima sílaba. ¿Listo? Ya no le coloco la sílaba porque se supone. Penúltima. Ahora, si hablamos de pin, ¿cómo se le llama? Antepenúltima. Ante penúltima sílaba. ¿Listo? Ahora, y si hablamos de car, Antepenúltima sílaba. no. Como que si está Pues antepenúltima creo que. ya. Algunos le Pues dicen antepenúltima. antes de la antepenúltima, antes le ponen, otros le dicen tras antepenúltima sílaba, depende cómo te lo enseñen o cómo te acostumbres. ¿Ya? Algunos le dicen antes de la antepenúltima sílaba, ¿ya? Otros le dicen tras antepenúltima sílaba. ¿Listo? Todos llevan Pues tilde en la U. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, acá vamos a poner, ¿ya? Aunque hubiese hecho esto nomás, creo. Haber jalado. Listo. Ya, entonces, cuando la mayor fuerza de voz se encuentra en la última sílaba, ¿qué tipo de palabra es? ¿Qué tipo de palabra Aguda. es? Aguda, ¿cierto? Aguda. Si se encuentra la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, Grave. grave, ¿cierto? Si se encuentra en la antepenúltima sílaba, Esdrújula. esdrújula. Y si se encuentra acá en la tras antepenúltima, sobre esdrújula, ¿ya? Sobre esdrújula. ¿Listo? Ahora, acá, bueno, en la esdrújula y sobre esdrújula no lo voy a tocar ahorita, solamente voy a tocar en estos dos, ¿sí? Y voy a poner reglas de... ¿Listo? Eso es muy importante para ustedes. Esto es lo que ustedes tienen que aprender, reglas de tildación. Por lo tanto, profesor, cuando una palabra es aguda, pero termina, se tilda esa palabra vas a tildarlo si termina en N, S o vocal. ¿Listo? Si termina en S, en N o vocal. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la palabra fe. Primero, a ver, tengo café. Sepáralo en sílabas. Uno, ponle, dime cuál es la mayor, cuál es su sílaba tónica. Fe. Fe, ¿cierto? Entonces tú dices café. Ahora, es una palabra aguda. Según las reglas de tildación, si termina en N, en S o vocal, tengo que colocarle ¿qué cosa? Tilde. ¿A quién? ¿A quién vas a colocar tilde? ¿A la F o a la E? Siempre a las A vocales. la E. Exacto, siempre llevan las tildes las vocales. Entonces ahí tenemos la palabra café. Tenemos la palabra canción.
¿cierto? Canción. ¿Listo? Entonces, eso viene a ser lo que es la regla de 1, la regla de tildación para las palabras agudas, ¿sí? Para las palabras agudas. Ahora, cuando una palabra es grave, la regla de tildación, acá ya, hasta de las esdrújulas y sobresdrújulas, yo les voy a decir en una sola. ¿Listo? Les voy a decir en una sola, si no me equivoco. ¿Sí? Ya está, listo. Entonces, ¿ya? Acá en dos. Me voy a partir en dos. ¿Ya? Entonces, cuando es una letra grave, o digo, cuando es una sílaba grave, ¿ya? Es una sílaba grave. ¿Cuál es la regla de tildación? Se tilda a todas. A todas ¿Quién de las acuerdo? o sea, a cualquier letra, o sea, A todas las consonantes, ¿ya? Todas las consonantes, que no menos, lo sea voy a poner, N, S o vocal. exacto, menos lo de arriba, menos, ahí está el símbolo menos, N, S o vocal. ¿Listo? Cualquiera de ellas, ¿ya? Cualquier palabra que sea grave, se tilda a todas las que terminan en consonantes, pero menos en N, S o vocal. ¿Listo? Es por eso que tampoco en las palabras graves, es por eso que la mayoría de palabras no tienen tilde, ¿ya? Son muy, o sea, tampoco no es que no haya, sí hay, pero son en menos cantidad. Por ejemplo, en las esdrújulas, ¿ya? En las esdrújulas, todas llevan tilde. Todas llevan tilde. ¿Listo? Todas llevan tilde en las esdrújulas. ¿Listo? Hasta ahí les voy a dar esa información. En sobre esdrújula, eso lo vamos a ver en la siguiente clase junto con con la esdrújula. ¿Listo? Eso vamos a verlo con mayor detalle. Ahorita nos concentramos en agudas y graves. Y como les dije, las esdrújulas todas llevan tilde. ¿Listo? Hasta la misma palabra esdrújula, ¿ya? Lleva tilde. ¿Listo? Antepenúltima, también igual. La esdrújula es esdrújula, profesor. Exacto, por eso la misma palabra viene a ser eso. Entonces, esto viene a ser el cuadro, ¿ya? Esto viene a ser el cuadrito, ¿ya? De lo que vamos a ver hoy. Esto es lo importante. ¿Listo? Si vemos algo más, que algún dato interesante, capaz lo agregamos. ¿Sí? Lo podemos agregar acá, ¿cierto? Acá ya hemos visto lo que es un acento prosódico, un acento ortográfico, o bien las tildes, porque ya saben que estar poniendo tildes nos vamos a demorar. Entonces, ahora vamos a los ejercicios y vamos a ver qué cosa de teoría nos ha puesto, ¿no? En la hoja. Acá dice, mira, amiguito, dice, pronuncia las siguientes palabras: cartel, lapicero, corazón, huésped. Estas palabras, según su acento, se clasifican en agudas y graves. Es el tema que estudiaremos hoy, nos dice la pequeña tigresa. Entonces, por ejemplo, mira, chicos, acá hay otras palabras, como se les dice. A las palabras agudas se les dice oxítonas. Muy poco se utiliza, ¿no? Pero supongamos que quizás en algún momento te pueden poner eso, pues, ¿no? Pero ya sabes que las palabras agudas se llaman oxítonas. Reglas de tildación, ya lo hemos visto, ¿cierto? Todas, o sea, cuando terminan en vocal o en las consonantes N o S. Palabras graves o llanas, paroxítonas, ¿ya? Así se le llama. Entonces, y es lo mismo, todas se tildan todas las palabras, con todas las consonantes, pero menos las vocales, ni la N, ni la S. ¿Listo? Eso ya hemos visto. Entonces, comencemos, chicos. Comencemos acá. Dice, ¿cuántas palabras? Bueno, la primera ya está, pues, ¿no? ¿Cuántas palabras graves llevan tilde en la siguiente oración? Andrés puso sobre su mármol el cóctel de Jiménez. ¿Ya? ¿Cuántas palabras graves llevan tilde en la siguiente oración? ¿Ya? La forma correcta es Andrés, dice, ¿no? Dice, es Andrés puso sobre su mármol, acá ya prácticamente lo está corrigiendo, ¿ya? Sobre su mármol, porque prácticamente no la han puesto.
¿Ya? El cóctel de Jiménez. Recuerda que las palabras graves se tildan cuando no terminan en ¿qué? En N, S o vocal. Jiménez, Jiménez. ¿Listo? Pero tú me decís, profesor, pero yo he visto apellido Jiménez sin tilde. Ahora, claro, obviamente, en estos tiempos, muchos a veces obviamos porque no sabemos las reglas de tildación, ¿no? Entonces, por ejemplo, no se les coloca tilde, pues, ¿no? Por ejemplo, a muchas, por ejemplo, en sus partidas de nacimientos, yo he visto Lucía, ¿ya? Sin tilde, en partidas. Pero yo cuando lo no, profesor, es que no lleva tilde. Pero según las reglas de ortografía, las reglas ortográficas de tildación, debe llevar tilde. Lucía, ¿listo? Lucía debe llevar un tilde. Pero si no le colocan, ¿qué se puede hacer? Cuando ya está hecho eso, en partida de nacimientos, en nombres, no le puedes colocar, pues, ¿no? Por más que deba. Por eso siempre es bueno siempre preguntar. ¿Lleva tilde? Por eso es como que muchos cuando yo doy mi apellido, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo doy mis apellidos, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, muchos cuando me piden o cuando yo voy a algún lugar que tengo que escribir, digo Lobatón, todo el mundo, Lobatón lo primero que se le viene es con B grande, a escribirlo. Lobatón y a veces ni siquiera me colocan tilde. Yo tengo que decirles con B chica para que entiendan, ¿no? Lobatón, ¿no? Y con tilde le digo. Segundo, y cuando les digo mi segundo apellido, Vázquez, me preguntan con S y Z al final y con tilde me dicen en la A, les digo que sí. ¿Por qué? Porque hay muchos que a veces han encontrado Vázquez así, sin tilde, sin tilde, otros lo han encontrado con SS Vázquez, ¿ya? Otros lo han encontrado como Vázquez así, ¿listo? Entonces, ya depende cómo te han inscrito, ¿no? Entonces, ya a veces ya no es problema nuestro. Puede haber sido capaz de error también de la persona que ha estado tipeando, escribiendo en el registro. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante siempre las reglas de tildación, nosotros saberlos, para no equivocarnos. Pero siempre hay que tener en cuenta esto. Pregunta cuando escribas el apellido, el nombre de alguien, si tienes dudas, que te lo deletree aunque sea. ¿Por qué? Porque puedes cometer un error. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, porque, por ejemplo, si capaz yo me he ido a inscribir a algún lado y me han puesto Lobatón así, yo después voy con mi DNI, no me van a entregar, por ejemplo, la encomienda si me han enviado algo. ¿Por qué? Porque está con B grande. Y tendría que hacer un papeleo, pagar y todo lo demás. ¿Para qué? Para que de nuevo lo puedan modificar y me puedan entregar. Entonces, eso genera problemas. Por eso siempre es bueno rectificar y siempre es bueno pedir, pues, ¿no? Correctamente cómo se escribe. Entonces, dice, clasifica las siguientes palabras. Tenemos papel, volumen, bebé, amor, virtud, cantidad, zapatos, piso, adulto, capitán y sillón. Por lo tanto, tenemos que clasificarlos. Por lo tanto, papel, ¿qué será? ¿Aguda o grave? Aguda. Voy a agrandarlo un poquito esto para poder escribir. ¿Listo? Ahí está. Entonces, como me estaba diciendo, papel es aguda, ¿no? Papel. Sí, profesor. Aguda, papel. Entonces tenemos que nosotros aprender con simplemente la pronunciación, con nosotros mismos. ¿Listo? La siguiente dice volumen. ¿Qué será? Grave. Grave, correcto. Volumen. ¿Listo? Ahora, si ya lleva tilde, ¿qué será? Bebé. Aguda. Aguda, de frente. Si ya tiene tilde. ¿Sí? Si ya tiene tilde, ese es el que tiene mayor sonido de voz. Amor. Aguda.
Aguda, correcto. Amor. Virtud. Aguda. Correcto. Virtud. Lápiz. Grave. Grave, correcto. Lápiz ya tiene la tilde. Lápiz. Amor, no, ya está, no. Lápiz, cantidad. Aguda. Aguda. Cantidad. ¿Listo? Zapatos. Grave. Grave, correcto. ¿Ya? Zapatos es grave. Zapatos. Piso. Grave. Piso. Adulto. Grave. 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 Adulto. Capitán. Aguda. Agudo. Capitán. ¿Listo? Capitán. Y abajo, sillón. Ese es aguda. 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 Correcto, sillón. ¿Listo? Ya está. Listo. Abajo dice, escribe una A si la palabra es aguda o una G si es grave. Entonces, por lo tanto, pesca, ¿qué será? Grave. No sé en ese caso. Pesca, ¿correcto? Grave. ¿Ya? Para no estar escribiéndolo, ustedes lo van a apuntar, ¿ah? Así que, ya. La primera es grave, ¿listo? Ya está. Pesca, ya está. Para poner solamente un check. Perú, Aguda. correcto. Aguda. Aguda. Problema, Grave. problema, correcto. ¿Ya? Fácil, Grave. Aguda. como que aguda, grave. Mira dónde está la tilde. Sepáralo. Fácil, ahí está. ¿Listo? Café, Aguda. aguda. Rubí, Aguda. aguda. Azúcar, Grave. grave. Avestruz, Grave. Aguda. grave. Aguda. Avestruz, ¿dónde lleva mayor tonalidad de voz? ¿Tú dices avestruz o dices avestruz? Avestruz. Sí, está bien. ¿Es qué cosa? ¿Avestruz qué cosa es entonces? Aguda. Aguda, correcto. Débil, Aguda. aguda. Débil es grave. Mira dónde está la tilde. Tengan cuidado. Siempre mirándolo. ¿No? Profesor, yo estoy Aguda. contando y estoy haciendo el otro ejercicio. ¿Ya? Camarón. Camarón, Aguda. aguda. ¿Listo? Ahora, tenemos... ¿Listo? La Estaba 4 confundido, está me estaba fácil. confundiendo, ya. Listo, dice, coloca la tilde a las palabras que la necesitan. ¿Quiénes necesitarán tildes ahí? Árbol. Ya, correcto. Árbol, ¿dónde lleva tilde? La La A. En la A, correcto. Ya lo dijimos. ¿Qué más? balcón. Profesor, el de canto también puede ser cantó. Exacto. Ahí, por ejemplo, si yo digo canto, es como que habláramos en presente. Yo canto. Pero si yo digo, él cantó,
Ese es pasado, y lo pasado sí lleva tilde. ¿Listo? Puedes ponerlo si quieres al costado, que eso está en presente, ¿ya? Y al costadito escribe cantó con tilde, que está en futuro, en pasado. Pasado. ¿Listo? Puedes ponerlo de esa manera, para que tú veas que hay palabras que, por ejemplo, que dependiendo del tiempo, puede estar en presente o en pasado. Eso mayormente se va a dar en, ¿qué cosa? En verbos, en palabras de verbos. ¿Listo? Eso vamos a verlo siempre en verbos. Yo escribí una vez, yo repetí la palabra canto y puse dos cantos, uno que lleva tilde y otro que lleva. Claro, por eso. Entonces, por eso que ustedes tratan de poner lo que hay palabras, pero mayormente esas palabras son cuando es verbo. ¿Listo? Cuando es verbo. ¿Ya? Ahora, dice postres. ¿Postres llevará tilde? No. No, profesor. Balcón, balcón. Sí, en balcón. N y es aguda. Autobús, Autobús, sí, profesor. autobús. ¿Qué cosa es autobús? Aguda, grave, Es aguda y autobús. Correcto. como tiene ese debería, por coherencia Exacto. debería llevar. Francés. Francés debería, sí, profesor. Exacto, francés también. ¿En dónde? En la E. Autobús en la U. Alfabeto. No, No, ¿Por qué profesor. no? porque Porque tiene vocal, profesor. Porque Ya, lleva vocal porque tiene vocal y qué más. y Y es porque grave. y es grave, correcto. Esa es la respuesta correcta. No lleva tilde porque es grave y termina en vocal. Listo. Parque, tampoco. No tiene, profesor. lo mismo. Sofá, Sí, Sí, ¿dónde profesor, lleva en la sofá? A, En la A, correcto. ¿Listo? Camión, también en la O. en la O, lleva ¿cierto? N. ¿Listo? Abajo, ¿hay otra palabra más? Sí, ratón, profesor. Ah, bueno, ratoncito sí lleva, pues. Yema, No, yema no lleva, ¿correcto? Entonces, acá uno, las 5 ya eso es como para ustedes, ¿sí? Esa es para ustedes. Vámonos de frente a las 6. ¿Listo? Dice, señala la alternativa que presenta solo palabras agudas. ¿Cuál será? Usa descartes, de frente. En la primera, fíjate. La B, profesor. A Porque ver, todas ¿con cuál descartarías en la A? la descartaría a campo. No, pero por ejemplo, siempre guíate primero de las tildes, con las tildes. Por ejemplo, tienes brújula, mira dónde está su tilde. ¿Será aguda? No, profesor. no, Entonces, por lo tanto, lo descartas. Abajo, fíjate todos sus tildes. ¿Cómo están? Mira, ve. sí es aguda. Todos son Es aguda. agudas. ¿Listo? Ya, hasta ahí tenemos una respuesta. Vamos a ver abajo. Teléfono tenemos. Mira, No, mira la tilde. profesor, eso es No, grave. nada que ver. ¿Ya? Acá tenemos ventilador, casa y zapato. No hay tildes, así que uno tenemos que descartar, por ejemplo. Ventilador, ¿dónde tiene mayor sonido de voz? Ventilador. En la. ¿En dónde tiene mayor sonido de voz? Ventilador. En ti. Mayormente, todas las palabras que terminan en or, ir, ¿ya? O sea, que terminan en ir, or, creo que ar, er, son agudas. ¿Listo? Son agudas. Ah, sí, Ventilador, ¿ya? ventilador. Cazador, ¿ya? Por ejemplo, Zapato. correr, ¿no? Nadar, vivir, todos los que terminen, o sea, todos esos verbos que terminan, ¿ya? Por ejemplo, no, obviamente, o sea, verbos y palabras que terminan como, por ejemplo, luchador, terminen or, ar, er, ir, ¿ya? Por ejemplo, son agudas. Apúntalo si quieres, para que se te sea mucho más fácil. Todas las palabras que terminan en ar, er, ir, or,
sea verbo o sea sustantivo, ¿ya? Son agudas, ¿listo? Y obviamente no llevan tilde, obviamente. ¿Listo? Casa. Casa. Ya Sa. es grave. Entonces ya te das cuenta que si es grave, ya descartas. ¿Listo? Tenemos acá ahora cuchara. Cuchara. No, Por lo tanto, profesor. no es. Entonces, mira, descartando, así descarté dos con tilde de frente. Y vi que en la B, bueno, todos como tienen tilde, mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la B cerrado. ¿Listo? Ahora, dice, alternativa que presenta palabra aguda que debe llevar tilde. La de profesor, porque cartel no lleva tilde. Porque Lápiz lleva, profesor, Ya. pero ¿Dónde lleva tilde? en A. En la A, palabra conocida. ¿Listo? Es grave, entonces. Panel, ¿lleva tilde? no, No. Ángel, no, Sí, profesor. en la A. en la A. Ángel lleva en la A, es un nombre, ¿ya? Pero es grave. Avión termina en En N la O. y en la O. ¿Listo? Entonces nuestra respuesta será avión. En la 8 dice, en la pequeña oración dice, todos los niños compraron su menú cuando fueron al paseo con su profesora. ¿Cuántas palabras graves hay en la oración anterior? ¿Cuántas palabras graves? Siete, profesor. 7. ¿Alguien tiene más? ¿Da menos? Sí, ¿7? profesor, 7. Ya, a ver, vamos a verlos. Ya, a ver. Dice, todos. Ahí está, una. ¿Ya? ¿Tú dices todos? No, tú no dices todos. Tú dices todos. Los, no, porque es artículo. Niños. Listo. Compraron. Su, no me vas a poner su. Menú. Menú tampoco, profesor. Menú tampoco. Juan, ¿Cuándo? sí. Fueron. Fue. Paseo. Profesora. Listo, entonces tenemos 3, 5, 7. ¿Listo? 7. Señala la alternativa que solo presenta palabras graves. Vamos, primero descarta siempre con todas las tildes, lo que puedas. Fíjate con las tildes, siempre descartando con las tildes. ¿Cuál es la primera que descartaría? La C. La C. ¿Por qué? Porque tiene brújula, listo, y tiene Sí. avión. Listo. Esa es la primera que descarto. ¿Cuál sería la segunda que descarto? La D porque tiene Camión, sí, profesor, la D. la Ya, D y la E. ya. Porque La E también dice ¿por qué? Porque tiene cámara. Y cámara es esdrújula. ¿Qué más descarto? Me queda entre la A y la B. La B, profesor. ¿La B es la respuesta o lo descarto? Descarte. ¿Por qué? Porque dice periódico. Es esdrújula. Listo, mira, ve, descartando eso con tildes, me queda que la respuesta es la A. ¿Complicado? No. Entonces, así descartando con tildes, yo me voy a evitar problemas, ¿sí? De tener confusiones. Por eso yo siempre he utilizado descartes. De frente uso descartes. Todo me gusta descartar, lo que no sirve. Hasta para las matemáticas también igual. ¿Listo? simplificando, profesor. Exacto, lo simplifico. En las matemáticas es simplificando. Pero más que todo, simplificar es un desarrollo. Pero yo uso descartes, ¿por qué motivo? Usando razonamiento en matemática. Por ejemplo, capaz yo sé que voy a tener que multiplicar un número grande o una operación
Y yo más o menos, supongamos que me doy cuenta de que voy a tener que multiplicar 6 y ponte que, no sé qué número, ¿ya? Y con otro número, ya, supongamos. 6 por 8 es 48, ¿cierto? Sé que voy a llevar 4. Ahora, ¿qué números serán? No sé. Pero cuando tú sumas, te das cuenta qué cosa. Que el último número siempre va a ser el mismo, ¿cierto? En la multiplicación, 8. Por lo tanto, en mis alternativas me voy fijando cuáles terminan en 8. Capaz, en alguna de ellas, veo que solamente tengo 2 alternativas con 8. Ya me simplificó el problema. Sé que mi respuesta va a ser uno de esos 2 números que terminen en 8. Y las otras 3 ya no me sirven. Entonces, yo siempre he utilizado cualquier tipo de forma de poder utilizar las respuestas para resolver ejercicios. ¿Ya? Es cuestión de acostumbrarse nada más. ¿Listo? Es por eso que yo, para mí, usar descartes con conocimientos en comunicación es mucho más fácil para mí. ¿Listo? Ahora, tenemos la 10. ¿Qué alternativa presenta palabra aguda y grave respectivamente? Significa que la primera palabra tiene que ser aguda y la segunda grave. Comienza a descartar por quién. Comienza a descartar por las tildes. ¿Cuál sería la primera que vas a descartar? La A. La A. ¿Por qué? Porque... Profesor, la E, A. la E es la alternativa. No, pero yo quiero saber por qué descartarías A. Yo no descartaría a primero. ¿Ya cuál descartarías primero? Yo primero de todo descartaría la B, ¿Por qué? porque música es estructura. Ya, no hay problema. Tú puedes comenzar con cualquiera que veas al toque al momento. ¿Ya? La siguiente, entonces, Profesor, es la D. ya, no sé. Pero ¿cuál, por ejemplo, a ver, ¿por qué la A no podría ser? ¿Por qué? Porque biberón es aguda y ahí tiene Ajá, que ir y una palabra grave. grave. Te dan dando un orden, aguda y grave. Árbol es grave, profesor. Ahora, avenida entonces tendría que ser aguda, pero no podría ser porque, mira, no hay ni siquiera necesidad de silabear. ¿Por qué? Porque toda palabra aguda que termina en vocal tiene que tener tilde. Como no tiene vocal, entonces no es aguda. Y tú lo puedes pronunciar avenida, es grave, profesor, por eso no tenía tilde. Mira, sin necesidad de silabear, yo puedo aplicar las reglas de tildación. Ahora, en la E, ángel es grave, profesor, y carbón es aguda. Entonces está al revés, pero tiene que estar en Ah, orden. yo pensé que no importaba el orden. No, tenía que importar el orden. Primero dice, la palabra respectivamente te indica que primero tiene que estar la aguda y luego la grave. ¿Listo? Eso significa la palabra respectivamente. ¿Listo? Es como que dice, mira, Juan y Pedro, ya, tienen 7 y 9 años respectivamente. Respectivamente. ¿Qué cosa quiere decir? Que Juan tiene 7 años, en ese mismo orden, y Pedro tiene 9. Eso significa la palabra respectivamente. En matemática, mira, y esto también es comunicación. Se utilizan ambos. ¿Listo? Apúntalo si quieres eso. La palabra, ponte como ejemplito. Ahí, Juan, Pedro tiene, esto significa respectivamente, que se tiene que respetar el orden de cómo se está enunciando, pronunciando, comunicando, diciendo. ¿Listo? Entonces, ahí te doy toda esa información. Sigamos. A ver, dice, bueno, la 11 está resuelta, pues, ¿no? Ya, la 11 está resuelta. Escribe 4 palabras agudas, ¿no? Con tilde y sin ella. Bueno, ya esto ya es como para que ustedes puedan practicar. A ver, acá. Coloca tilde a las palabras que la necesitan. ¿Quiénes necesitan ahí, chicos? Tildes. Tiburón. Tiburón. ¿Dónde? En la En la O. O.
¿Qué palabra más necesita tilde? Andrés. Andrés. Andrés, ¿dónde? Álbum. Álbum. Ya, pero Andrés, E. ¿dónde? En la E. E. Andrés. En la A. En la A. A ver. Andrés. ¿Tú dices Andrés o dices Andrés? Andrés. Pero ahora, por eso, como les digo, hay, ese es un detalle que algunos, creo que si no me equivoco, yo creo que he visto también Andrés con tilde en la A. ¿Ya? Yo he visto Andrés creo que con tilde en la A, pero debería ser en la E, porque Andrés. Profesor, porque algunos se llaman Andrés y también sus padres le ponen tilde donde quieren. Por eso, ese es el detalle. Pero según las reglas de tildación, ¿cómo debería ser? Si tú pronuncias así, Andrés nada más, Andrés, ¿dónde lleva mayor sonido de voz? En la dres. Y como es aguda y termina en S, debería llevar tilde en la E. ¿Cierto? Por eso les digo, con los nombres hay que tener mucho cuidado. Siempre cuando sea, bueno, cuando estemos en colegio, ¿no? Cuando estemos en colegio y tengas un examen, usa las reglas de tildación. No utilices tu experiencia con los nombres. ¿Listo? No utilices profesora, pero mi hermano se llama Andrés con tilde en la A. Tú le vas a dar esa respuesta a la profesora y la profesora se va a reír y te va a decir, no, está mal. Te va a decir que tu papá se equivocó, ¿no? Que no sabe la regla de tildación. Entonces, para no tener esos problemas, porque yo sí lo he visto en colegio, que alguien dijo algo así parecido con otro nombre, ¿ya? Dijo así con reglas de tildación, eso sí me acuerdo. Y la profesora dijo, no, dile a tu papá que vaya a tener al colegio, pero no. Entonces, porque en realidad, es que también, bueno, también se puso terco, pero no, pero que mi hermano que es, y terco, ya, pero hasta que la profesora también se molestó. Pero para eso, pues yo les digo, para esto, para cuando estás en colegio, usa las reglas de tildación como es debido. No utilices la experiencia en nombres más que todo, o apellidos, para colocarlos. ¿Listo? Porque yo también, como te digo, yo he visto a Andrés con tilde en la A. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tener un poco mucho de cuidado. ¿Listo? Con los nombres. Álbum, eso sí ya, pues, eso no hay ni siquiera que tener necesidad de preocuparse. Álbum, ¿dónde lleva tilde? En la A, profesor. Listo, lleva tilde en la A. Camaleón. En la O. En la O. Maceta lleva tilde. Un camaleón. No. Escoba. No. No me equivoco, cáncer lleva y no lleva, Ya. ya que cáncer en A el ver, signo. pronúncialo. Cáncer. ¿Dónde Cáncer, tiene el mayor en la sonido de A. voz? En la A. Cáncer. Sí. O tú dices cáncer. Su diafragma. Cáncer. Ya. Cáncer. Por lo tanto, no lleva tilde. Ah, no, sí lleva tilde, digo, porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. ¿Listo? Listo, entonces, Yo dije, cáncer. ¿qué? Me equivoqué. ¿Listo? Ahora, acá en la mañana, una mamá me dijo, profesor, vamos a llegar ahorita a esta palabra. Vamos de frente a la palabra trébol. Según las reglas de tildación, chicos, según las reglas de tildación, trébol, ¿qué cosa es? ¿Aguda o grave? Profesor, es grave. Ya, es grave, ¿cierto? Trébol. Y por lo tanto, ¿debería llevar tilde? Sí, profesor. Ya. Yo en la mañana lo investigué y algunos decían que sí, otros decían que no. Puede haber palabras que quizás sean exoneradas, ¿listo? Pero habría que investigarlo bastante, ¿sí? Yo lo estuve buscando en la mañana, pero encontraba diferentes informaciones y a veces en internet, a veces no puede ser, a veces hay páginas que no son confiables, pues, ¿no? Como hay todas. Entonces, simplemente yo me estoy basando en las reglas de tildación, ¿listo? Si capaz te dicen en el colegio o la profesora te da la información, porque ahora depende de con qué libro se basan, ¿ya? O con qué libro trabaja el colegio, o con qué editorial, y la editorial también depende de qué se basa, ¿ya?
podemos decir qué cosa, que trébol debería llevar tilde, ¿cierto? Si en tu colegio te llegan a decir que no lleva tilde, en tu colegio hazle caso a tu profesora. ¿Listo? Porque al final ella es la que te va a poner la nota. ¿Listo? Ahora, entonces trébol lleva tilde en la E. Listo. ¿Quién más lleva tilde? Lápiz. Lápiz, correcto, lleva tilde en la A. ¿Quién más? Telón. Telón, correcto, telón. ¿Quién más? Mártir. ¿Dónde lleva dónde lleva tilde? En mar. En mar. ¿Listo? En mar. Profesor, no lo escucho. Mentón, tilde en la O. Mentón, tilde en la O. ¿Listo? Yo soy estúpido. ¿Algo más? Mástil. Mástil. Mástil, no mastil. Mástil. Entonces lleva tilde en la A. Aparte del barco. Ya, picarones no lleva tilde. Cambiar tampoco. Razonar, no. Razonar es aguda. Yo quisiera de que lleve tilde para que mientras más donación, más sabroso sería. ¿Cómo? No te escuché bien, Diego. Ya no importa, profesor. Ya, entonces, ahora, así se dan cuenta, así se va conociendo palabras y siempre se va aprendiendo algo nuevo. Entonces, bueno, acá tienes ya que colocar quiénes son las palabras agudas y graves, ¿no? De lo que hemos hecho. Acá escribe 4 palabras, ya bueno, grave sin tilde, grave con tilde, ya eso es para ustedes. En la 16 dice, mis amigos compraron un camión de juguete en la avenida Aviación. ¿Cuántas palabras agudas hay en la oración anterior? Cuatro, profesor. Profesor, 2. 2, dicen 4. Profesor, yo he puesto más, son 4. 4 Ya, tú millones. apuestas por más. Ya, yo apuesto por 6, pues. ¿Qué dices? ¿Lo cambias tu respuesta o no lo cambias? Profesor, no hay 6. Ah, ya bueno. Te perdiste el premio entonces. Listo, entonces, veamos cuáles hay. Dice, bueno, mis no lo vas a poner mis, ¿ya? Porque es un posesivo, ¿ya? Amigos, amigos, es grave. Agudas te piden, Yo creo que hay compraron, ¿ya? No, mira, termina en N y está con una O. Tú me vas a decir, profesor, pero debe llevar tilde. No, compraron, no dices, compraron. Un camión, camión sí. Juguete. Avenida. Aviación. ¿Cuántas hay? 2. 2. ¿Listo? Con cuidado, chicos, con cuidado. Siempre pronúncielo, por si acaso. ¿Listo? Dice, ¿qué clase de palabra? Compraron. ¿Ya? No compraron. No, compraron. Compraron no es. ¿Ya? Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que hay palabras? ¿Se acuerdan que les dije? Escúchame, Diego. ¿Te acuerdas que te había dicho que hay palabras que mayormente que terminan en ar, ir, or, son agudas, pero en cambio te has dado cuenta que cáncer, hay, ¿qué cosa es? Grave. ¿Listo? Es grave. Profesor, pero usted dijo que la mayoría, ¿listo? La mayoría se cumple eso, ¿ya? En la mayoría son agudas. Siempre va a haber excepciones. ¿Listo? Yo pensé que eran graves. Ah, no. Ahí decía, ¿cuántas palabras agudas hay en la oración anterior? No había leído bien. A ver, siempre hay que leer, siempre la pregunta. Antes de comenzar, siempre hay que leer la pregunta. Bien. Entonces dice, ¿qué clase de palabra lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba?
Agudas, profesor. Las agudas, ¿cierto? Las agudas. Porque para Agudas. oxítonas son graves. Ah, no, para oxítonas se le llama ¿a quién? A las graves. A las Por agudas eso. se le llaman oxítonas. Por eso, ¿Ya? profesor, para ¿Ya? oxítonas son las graves. Ajá, mira, ve, te ponen acá para oxítonas y te ponen grave. Te puedes haber confundido si no te acuerdas bien. Profesor, ¿Listo? y si no salía agudo, podría poner oxítono. Exacto, si no hubiese agudas, podías haber puesto oxítono. Exacto, por eso te damos las dos alternativas, ¿ya? Ah, es igual que capaz, no te pueden haber puesto grave ni para oxítonas, y te pueden haber puesto llanas, pero palabras llanas se les llama también a las graves. ¿Listo? Dice, cuando se tildan las Me enseñaron llanos y ya, luego me enseñaron graves. por eso. Entonces, en la 18 dice, ¿cuándo se tildan las palabras graves? La C. Cuando no terminan en N, ni en S, ni en vocal. Correcto, cuando no terminan. ¿Qué clase de palabra lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba? Las graves. Graves. Las graves. Mira que acá te ponen las oxítonas, ahora te ponen al revés. En la 20 dice, ¿cuál es la alternativa que presenta solo palabras graves? Vamos, comienzan con el descarte. ¿Cuál será la primera que voy a descartar? La C. La La A. B, profesor. No, La pero A. ya, la A porque tiene No, la B camarón. La B porque tiene canción. La E porque tiene la palabra amor. Acuérdate que amor termina No, en profesor, dice solo, ¿ah? solo palabras graves. No, por eso te digo, pues es solo graves. Pero mira, amor es aguda. ¿Te acuerdas que es aguda? Ya lo hemos visto. ¿Ves? Tienes que tratar de acordarte quiénes son agudas y quiénes son graves, ya de memoria. Entonces, tenemos juguete, correcto. Panel. Profesor, esa es aguda. Panel es aguda. Lo hemos visto también. Profesor, la D descartada. Profesor, la C. La C, muñeca. Huésped. Ángel. ¿Ya ves? Entonces, la 20 viene a ser la C. Y listo, chicos, con esto hemos terminado. Ya hemos aprendido muchas más cosas, ¿cierto? Algunas que otras formas más rápidas de resolverlos, ¿sí? Y a veces no equivocarnos. La cuestión es que, como yo les digo, conmigo es, mi fuerte no es comunicación, pero yo he aprendido gracias a que, bueno, pues era necesario, pues, ¿no? Nunca me ha gustado mucho las letras, pero a pesar de eso, me acuerdo, por eso sé, porque en realidad cuando te preparas para examen tienes que aprender un montón de cosas, ¿sí? En realidad sé un montón de temas que ni siquiera, hasta geografía me sé, historia universal, historia del Perú también igual porque me gustaba leer, ¿listo? No me gusta leer novelas, te juro que tú me puedes dar una obra literaria y si no me gusta al inicio no lo leo, pero a comparación, por ejemplo, no me gustaba el lenguaje ni literatura, pero en cambio yo podía leerte un libro de historia universal, investigarte las culturas. Por ejemplo, no sé si alguien capaz ha leído alguna de las noticias por internet, en Google, que han encontrado una tumba con 13 nuevos sarcófagos en la cultura egipcia, que tiene 2500 años antes de Cristo. Capaz alguien lo ha leído, capaz no lo ha leído. Yo lo acabo de ver recién hoy día, en la mañana. Mientras daban su examen, justo estaba leyendo noticias y justo no sé cómo vi eso. Que han encontrado ya 13 tumbas momificadas, o sea, con su sarcófago, pues, ¿no? En buen estado. ¿Listo? Entonces, ese es un gran hallazgo, por ejemplo, ¿no? Porque así llegan a conocer qué más sucedió o a veces se encuentran historias o relatos, descripciones o mejor dicho, inscripciones dentro de los sarcófagos, ¿no? Entonces son cosas que, por ejemplo, a mí en mi particular caso me fascina la historia, ¿listo? A pesar de que me gustan los números, ¿no? Yo sí soy bueno en números, pero si tengo que ver algo en letras, prefiero geografía, historia, hasta persona social, ciencia y ambiente también sé, menos biología. Soy sincero que biología era mal. Por algo, mi papá es médico y mi familia quería que yo también fuera médico, pero soy sincero que no me gusta la biología, no me entra la biología. Entonces, no puedo, soy mucho mejor y mucho más bueno en números.
en razonamientos, planteamientos de problemas. ¿Listo? Entonces, chicos, Profesor, dime. a mí no me gusta leer. Ah, es que en realidad, pero tienes que hacerlo, por más que, a mí tampoco no me gusta leer, por eso te digo, pero trata de encontrar cosas que te gusten, trata de Profesor, encontrar cosas, a mí cuando me daban, o sea, en mi tarea de mi colegio, a mí cuando me dan una tarea, yo lo leo y cuando no es algo que me interesa, no lo leo tan bien, o sea, no lo leo con tanto interés. exacto, ¿no? No le das importancia, no le das importancia, pero en realidad, igual, obviamente tienes que cumplirlo, investiga, obviamente que con los años no te vas a acordar, pero te juro que si tú investigas cosas que a ti te gustan, te vas a acordar, no importa, puede pasar más de 10 años y te vas a acordar. En una conversación familiar o de reencuentro, o no sé, te encuentras con alguien, no sé, justo comienzan escuchas que están hablando, por ejemplo, de la guerra del Pacífico, ¿no? O sea, la guerra con Chile, o puedes hablar de la independencia. Por ejemplo, yo te puedo hablar de la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos, ¿no? Aparte que miro un montón, por ejemplo, yo he mirado un montón de películas, ¿no? Por ejemplo, relacionadas a esas cosas, a cosas históricas. Si veo una película que habla sobre historia, yo los veo. Por ejemplo, las guerras mundiales, las películas, por ejemplo, de Pearl Harbor, Salvando al Soldado Ryan, películas así que, aunque ustedes no lo crean, hablan mucho de la historia. Por ejemplo, la película El Patriota, ¿no? Por ejemplo, la del Patriota es sobre la independencia de Estados Unidos, cómo después llega Francia a ayudarlo, ¿no? Cómo sucede todo eso, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hay una estatua de la libertad tanto como en Estados Unidos que se lo regala a Francia y tanto como en Francia también hay otra? ¿Listo? Esos son datos curiosos, que a veces no muchos lo saben. Ahora, por ejemplo, si hablamos también, por ejemplo, de la independencia quizás de Noruega, o no, digo, de Escocia, por ejemplo, cuando hablamos de Corazón, ¿cómo se llama? De William Wallace, ¿no? O sea, a mí háblame de historia, te juro que háblame de las cruzadas, háblame por ejemplo, en Historia Universal, Imperio Romano, griego, te puedo hablar si quieres todo eso lo sé porque me gustaba, porque es cosas antiguas y muy interesantes. O sea, esas historias de conquistas, ¿no? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió el otro? ¿No? Entonces, todo eso, cuando te llega a fascinar algo, no te lo olvidas. Pero cuando a veces, por ejemplo, a ver, háblame de literatura, a ver, de mi profesora, eh, te soy sincero que a la justa si me acuerdo, por ejemplo, de algunas obras literarias, o si conozco, es porque, bueno, pues por cultura, ¿no? O sea, de Gabriel García Márquez, García Lorca, ¿no? Ricardo Palma, César Vallejo, de dónde nació, de dónde es, cuál es su mejor obra. Cosas así como cultura, lo sé. Pero que me apasione, por ejemplo, que me digas cuáles son todas sus obras o cuál es su obra, qué tal esto, por ejemplo, obviamente de César Vallejo yo sí sé porque es peruano, o sea, Trilce, tiene ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? De las piedras, hay uno de las piedritas, no me acuerdo cómo se llama, capaz alguien se lo sabe. Hay uno que es piedras más fuertes, piedras no sé qué cosa. Hay uno de piedras, pero por eso te digo, o sea, mi fuerte no es literatura, por ejemplo, ¿no? En esa parte mi fuerte no es. Háblame de historia, o si quieres te puedo hablar hasta de geometría, de geografía, por ejemplo, qué cosa es, por ejemplo, el universo, qué cosa, por ejemplo, el movimiento de traslación, rotación, los trópicos, que es un meridiano, un paralelo, que es la línea ecuatorial, porque la línea de Greenwich, ¿no? Entonces, cosas así, yo sí puedo saber. ¿Por qué? Porque me gustaba bastante. ¿Alguien sabe cuántos ríos tiene, por ejemplo, la costa peruana? ¿Alguien sabe? No, profesor. Ya tiene 53. Eso lo aprendí en secundaria y me acuerdo hasta ahora. Entonces, por eso te digo, ¿te sabes los departamentos desde el norte hasta el sur? Todos en orden, como está en el mapa. No. Ya, eso yo me lo sé. ¿Por qué? Porque, o sea, me gustaba, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un cauce? Por ejemplo, lo de los ríos, los nevados,
¿no? ¿Qué es una quebrada? Cosas así, o sea, siempre me han gustado bastante, ¿no? Pero, por ejemplo, nunca me ha gustado biología y nunca me ha gustado, y tampoco no era bueno, por ejemplo, en lo que era o sea, tampoco lo jalaba, pero no era bueno, pues, ¿no? A comparación de los demás cursos, ¿no? Entonces, por eso te digo, ustedes van a encontrar las cosas que les guste con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo van a gustar, pero por más que no te guste algo, intenta y no jales, porque al sí o sí a veces va a ser importante, ¿sí? Por ejemplo, a la psicología, bueno, a mí sí también me encantaba. Siempre había un montón de cosas que me han gustado, ¿no? Entonces, tú con el tiempo vas a encontrar qué cosa es lo que te gusta y lo que cosa que no. Por ejemplo, el curso de razonamiento verbal, había temas cuando entrábamos a comprensión lectora, aburrido, no me gustaba. Te soy sincero. Pero de qué era importante aprender esas técnicas. ¿Por qué? Porque hasta ahora las utilizo. Esas técnicas que me enseñaron, hasta ahora las utilizo. ¿Por qué? Para poder ingresar tienes que utilizar todas las técnicas posibles que te enseñen. ¿Listo? Para mejorar tu lectura. Cómo entenderlos. ¿Listo? Ok, ya vamos, que ahora viene su práctica, chicos.